We turn again Volvemos de nuevo para continuar con nuestro estudio acerca de todo lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 28, versículo 20. Un mandamiento que creo que es obedecido por muy pocos predicadores y pastores. Jesús nos dijo en este pasaje que fuéramos a todas las naciones, hiciéramos discípulos y luego bautizarlos y enseñarles a hacer todo lo que Él mandó. La gran comisión no está completa hasta que se haga eso. Y eso puede ser más laborioso que simplemente traerlos a Cristo, que puede ser en un momento. Esto es una cosa de toda la vida, para llevar a la gente al tipo de vida que Jesús describió en sus enseñanzas. Y esto no es algo independiente del ministerio de evangelismo y de la obra misionera. Es completar el trabajo. Uno necesita del otro. Como dije en uno de nuestros estudios anteriores, que la mano toma la comida y la lleva a la boca. Es un ejemplo del evangelismo. Y luego el resto de los procesos que digieren ese alimento lo convierten en parte del cuerpo humano. Es una imagen de los otros ministerios que completan el trabajo y hacen de los nuevos convertidos un miembro efectivo del cuerpo de Cristo. Así que estábamos viendo en Mateo capítulo 5 para ver algunas de las cosas que Jesús enseñó y ordenó que debemos traer a cada creyente en esta vida. Por ejemplo, él habló acerca de desechar la ira. En el antiguo pacto la norma era desechar el asesinato, nunca asesinar a nadie. En Mateo 5, verso 21. Pero en el versículo 22 Jesús dijo, mi norma es no enojarse. Quiero decir una palabra de aclaración allí, porque hay una ira que no es pecaminosa y hay una ira que es pecaminosa. Y la diferencia que necesitamos para entender esto está en Efesios capítulo 4. Tenemos un mandamiento que dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4, verso 26, pero no pequéis. Así que si yo fuera a parafrasear ese versículo, lo que significa Efesios 4:26 es, el tipo de ira que debes tener en tu vida es una ira que no es pecaminosa. Por lo que cuando Jesús elevó el estándar del Antiguo Testamento de no asesinar a no te enojes, necesitamos entender cuál es el tipo correcto de enojo y cuál es el tipo incorrecto de enojo. Y como he dicho en un estudio anterior, que cada vez que no entendemos un verso correctamente, busquemos en nuestro diccionario espiritual la palabra hecha carne, la vida de Jesucristo. Y en la vida de Cristo se llamó a sí mismo la luz del mundo, y en él estaba la vida. Y esa vida era la luz de los hombres, en Juan capítulo 1, verso 4. Así que es en la vida de Jesucristo nuestro Señor que vemos la luz que explica cada versículo de las Escrituras. Así que cuando leemos airaos, pero no pequéis, y estamos tratando de distinguir entre la ira que es pecaminosa y la ira que no es pecaminosa, tenemos que mirar en la luz que hay en la vida de Jesús, cuando se enfadó y cuando no se enfadó. Por ejemplo, leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, verso 5, que cuando estaba en una sinagoga, él miró a su alrededor con ira a la gente que estaba tratando de obstaculizar a un hombre con una mano seca para ser curado. Se enojó cuando los fariseos estaban más preocupados por mantener el reposo del sábado que sanar a un hombre con una mano seca. Así que ese es el tipo correcto de enojo. Cuando ves líderes religiosos y personas religiosas que están más interesados en el ritual que en las personas, y más interesados en mantener ciertos rituales que en entregar a las personas paralizadas. La parálisis que se encuentra hoy entre los cristianos es causada por el pecado. Y cuando tenemos personas religiosas que están más interesadas en asegurarse de que la gente pague los diezmos en vez de preocuparse que estén libres del pecado, son como estos fariseos que no permitían que un hombre con una mano seca fuera sanado.
sino que estaban más interesados en que las personas pagaran sus diezmos y guardaran el día de reposo. Y hay muchos predicadores y pastores así hoy en día. No están interesados en liberar su rebaño del poder del pecado, sino que están más interesados en asegurarse de que esas personas paguen sus diezmos. Jesús hoy miraría a esas personas con ira, porque Él no vino a la tierra para hacer que la gente pague sus diezmos. Él vino a salvar a la gente de sus pecados. Él no murió en la cruz para que la gente pagara sus diezmos. Él murió en la cruz para librarnos de nuestros pecados. Su nombre es Jesús. Mateo 1, verso 21. Así que cuando la gente impide que otros sean salvados de sus pecados, dirán, no vayas y escuches a esta persona porque está predicando de la victoria sobre el pecado. Mejor sigue escuchándome y yo te digo cómo pagar tus diezmos. Jesús se enojaría con esa gente. Y si estás en comunión con Jesucristo como un siervo de Dios, también debes estar enojado con esas personas que impiden que otros sean liberados. Otro ejemplo está en Juan capítulo 2, cuando Jesús entró en el templo y echó a los cambistas del templo. Y dice aquí en Juan 2, verso 15, que él hizo un látigo y volteó las mesas de los cambistas. Juan capítulo 2, verso 15. Él dijo, quítate estas cosas, y se enfadó mucho. Y sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. El celo por la pureza de la casa de Dios debe enojarnos cuando vemos gente haciendo dinero en el nombre de la religión. Cuando vemos gente haciendo dinero en el nombre de Cristo y explotando a los pobres. Al igual que estos vendedores de palomas y ovejas estaban explotando a la gente pobre, diciendo, les venderemos estas ovejas y palomas para tu sacrificio, pero por supuesto, te va a costar un poco más que en el mercado porque tenemos que conseguir nuestra comisión. Él se enfadaba con la gente. Decía, si quieres ganar dinero, sal al mercado. El templo, la casa de Dios, no es el lugar para hacer dinero. Y hoy tenemos un montón de predicadores que están utilizando el cristianismo para hacer dinero para sí mismos, que están utilizando la televisión, todo tipo de medios para hacerse ricos, para construir casas enormes, para comprarse aviones y todo tipo de cosas. ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí hoy? Él haría exactamente lo mismo, se enfadaría con ellos, porque están deshonrando el nombre de Dios, explotando a la gente pobre. Así que este es el tipo correcto de ira que vemos en Cristo, cuando Él ve a los pobres siendo explotados, cuando ve a la gente haciendo dinero en el nombre de la religión. Él se enfadó cuando vio a los demás siendo explotados por la ignorancia. Y cuando ves que eso sucede hoy, si no estás enojado, no eres como Cristo. Si eres como Cristo, te enfadarás cuando veas a esta gente, ya sea en la televisión, en una plataforma o en una iglesia, intentando ganar dinero en el nombre del cristianismo o explotando a los pobres en el nombre de la religión. Ahora veamos cuando Jesús no estaba enojado. Leemos de vez en cuando fue llamado Belcebú, príncipe de los demonios. Leíste sobre eso en el Evangelio de Mateo capítulo 12. Cuando Jesús echó fuera un demonio que era sordomudo. Las multitudes vieron eso y se emocionaron y comenzaron a decir, este es el hijo de David, miren qué milagro tan maravilloso ha hecho, liberó a este hombre. Pero los fariseos estaban celosos e inmediatamente dijeron en Mateo 12, verso 24, este hombre está echando fuera demonios por el gobernante de los demonios. Él estaba llamando a Jesús Satanás. Imagínate, si alguien te llamara Satanás cuando estás sirviendo al Señor. Y Jesús, ¿sabes lo que dijo en el verso 32? Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Él no se enojaba cuando le llamaban Satanás. Decía, está bien, has hablado en contra de mí, solo soy el Hijo del Hombre. Estás perdonado por el Dios Todopoderoso. Y cuando lo llamaron Satanás, él no se molestó. Él los perdonó. Un cristiano verdadero nunca se molestará con la gente cuando le llame con malos nombres como Satanás, cerdo, perro o lo que sea. No hace una diferencia. Si es semejante a Cristo, Él perdonará y no se enfadará ni siquiera se retendrá de cualquier amargura o ira contra las personas que le llamaron con esos nombres. El otro ejemplo es cuando Jesús estaba ante los sumos sacerdotes y en este juicio le escupieron la cara y Él no se enojó. Le abofetearon y no se enfadó. Así que vemos ahí cuando la gente nos agrede físicamente o nos escupe en la cara, si nos enfadamos no somos como Cristo. Entonces vemos la diferencia entre la ira que es pecaminosa y la ira que no es pecaminosa. La ira que es pecaminosa es cuando me enfado, cuando la gente dice algo contra mí
o me hace algo y me enfado. Tu conveniencia es perturbada y tu voluntad es cruzada, ya sea por tu esposa, esposo, vecino, tu enemigo o cualquiera. Si nos enojamos, no somos como Cristo. Tenemos que vencer este tipo de ira. El Espíritu Santo viene a ayudarnos a vencer para hacernos como Cristo, quien nunca se molestó cuando la gente le llamaba demonio o le escupía en la cara. Muy pocos cristianos quieren ser como Jesucristo, pero todos quieren ir al cielo cuando mueran. Pero pregúntales, ¿cuántos de ustedes quieren vivir como Jesucristo vivió en esta tierra antes de ir al cielo? Son muy pocos. Ese es el problema, y yo digo que mucha gente no son realmente cristianos. Son cristianos de nombre porque nacieron en una familia cristiana, pero no se han rendido al señorío de Jesucristo en su vida. Y por lo tanto, en lo que respecta a Dios, no son cristianos. Se van a llevar una gran sorpresa cuando Cristo regrese y descubran que no eran cristianos en lo absoluto. Porque no se puede ser cristiano solo por haber nacido en una familia cristiana. Debes tomar una decisión personal. En el Antiguo Testamento era judío si nacías en una familia judía. Porque convertirse en judío era por nacimiento natural, pero convertirse en cristiano no es por nacimiento natural, es por nacimiento espiritual. Y eso viene cuando te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo como tu Señor. Y esa es la razón por la que mucha gente no toma el asunto de vivir como Jesús en esta tierra en serio. Un verdadero cristiano buscará vivir como Cristo en esta tierra antes de irse al cielo. Y por eso cuando lee un mandamiento como airaos pero no pequéis, está muy ansioso por averiguar cuál es el tipo de ira que es pecaminosa. Así que en pocas palabras déjame decirte, cuando ves un predicador en la televisión tratando de hacer dinero de los pobres en el nombre de la religión cristiana y no estás enojado por eso, no eres como Cristo, estás pecando. Deberías estar enojado porque Cristo se enojó cuando Él vio a toda esa gente haciendo dinero en el nombre de la religión. Si te molestas cuando la gente te escupe y te llaman Satanás o te hieren de alguna manera, entonces estás pecando porque esa es una ira pecaminosa. Y cuando nos fijamos en un montón de cristianos de hoy y un montón de gente en el mundo, ellos se enfadan por las cosas equivocadas. Se enfadan cuando la gente les hiere. No se enojan cuando el nombre de Dios es deshonrado, pero se enojan cuando su nombre es deshonrado. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, que no sea santificado mi nombre, sino santificado sea tu nombre. No importa lo que la gente diga de mi nombre o de mi familia, eso no tiene importancia, pero el nombre de Jesús debe ser honrado. Así que si esa es nuestra oración fundamental, es la primera oración que hacemos como Jesús nos enseñó a orar. Entonces nos enojaremos en los momentos adecuados y abandonaremos la ira pecaminosa. Esto es tan importante que nosotros lo entendamos. Este es el significado de Efesios 4, verso 26. Como ya leímos, airaos pero no pequéis. Y luego, solo 5 versículos abajo en el versículo 31. Se ha quitado de nosotros toda ira, así que parece contradictorio. Efesios 4:26 y Efesios 4:31. En una parte dice, airaos pero no pequéis, y en otra parte dice, se ha quitado de ti toda ira. ¿Qué ira debemos desechar? La ira que es egoísta, egocéntrica y pecaminosa. ¿Y cuál ira es la que debemos tener? La que está centrada en Dios, la que se refiere a la gloria del nombre de Dios. Deberíamos tener esta carga porque el nombre de Dios no está siendo honrado hoy en día en la tierra. Y entonces Jesús continuó de ahí en Mateo capítulo 5 a una segunda actitud equivocada. La primera actitud equivocada de la que habló fue la ira. La ira es una actitud equivocada que debemos eliminar de nuestra vida. Una segunda actitud equivocada, que es otro gran problema con todos los cristianos y todos los seres humanos, son los pensamientos lujuriosos sexuales. Mirar a una mujer con lujuria. Leemos en Mateo capítulo 5, la norma del Antiguo Testamento era: no cometerás adulterio físico. Mientras no toques a una mujer que no es tu esposa, no cometes adulterio con ella. Está bien, esa era la norma en el Antiguo Testamento. Pero Jesús elevó esa norma, como dije en otra sesión, que Moisés subió a la montaña y bajó con los 10 mandamientos. Jesús subió a la montaña y predicó el sermón del monte y elevó el nivel de aquellos 10 mandamientos al espíritu de esos mandamientos. Por ejemplo, el asesinato era como la ira. El adulterio era lo mismo que codiciar con los ojos. En otras palabras, en tu mente estás cometiendo adulterio con esa mujer. Y Jesús dijo que a los ojos de Dios eso era adulterio, porque tu vida interior es impura.
La marca de los fariseos era que ellos mantenían su vida exterior pura, el exterior de la copa. Y un cristiano que mantiene limpia su vida exterior, pero su vida interior impura, es un fariseo. Y va camino al infierno, lo sepas o no. Ahora, muchos de nosotros no entendemos la gravedad de esto. Durante los últimos 35 años he predicado máximo contra 2 pecados. 3 o 4 pecados si incluyera otros. Pero estos 2 pecados, particularmente la ira y los pensamientos sexuales lujuriosos y pecaminosos, y la gente me ha preguntado por qué hablas tanto en contra de ellos. Yo digo, bueno, porque Jesús se refirió a estos 2 pecados en primer lugar, cuando dijo que nuestra justicia debe exceder a la justicia de los escribas y fariseos. Esa es la razón número 1. En el Sermón del Monte, inmediatamente después de que Jesús dijera que vuestra justicia debe ser superior a la justicia de todos los fariseos a tu alrededor, que son gente muy religiosa. Los 2 primeros pecados donde dijo, tu justicia debe superar la de ellos, es en el área de la ira y los pensamientos sexuales lujuriosos. Esa es la razón número 1 por la que predico en contra de ellos. La segunda razón por la que predico en contra de ellos es que en el Sermón del Monte estos son los 2 únicos pecados de los que Jesús habló, donde dijo que si los cometías corrías el peligro de ir al infierno. Y la mayoría de la gente no cree eso. Las 2 únicas veces que Jesús habló del infierno en el Sermón del Monte fue en relación con estos 2 pecados. Así que estos 2 pecados deben ser bastante serios. Había otros pecados que él mencionó en Mateo 5, 6 y 7, pero allí no usó la palabra infierno. Pero cuando se trataba de estos 2 pecados, la ira y la lujuria sexual, dice que hay peligro de ir al infierno. Versículo 22, puedes ser lo suficientemente culpable para ir al infierno de fuego. Y cuando él habla de codiciar a una mujer, dice lo mismo en el versículo 29. Todo tu cuerpo puede ser arrojado al infierno. Verso 30. Nota que es muy significativo. Las únicas 2 veces que Jesús habló del infierno en el Sermón del Monte fue en relación a la ira y el pensamiento sexualmente lujurioso hacia las mujeres. Por lo que estos deben ser pecados muy graves ante los ojos de Dios. Y no hay suficiente predicación contra ellos. ¿Puedes pensar en la última vez que escuchaste un mensaje sobre cómo vencer la ira? No creo haber oído un mensaje sobre eso en toda mi vida en los 52 años que he sido parte del cristianismo. Y he escuchado a muchos predicadores en televisión, cintas, CDs y muchas iglesias. Pero casi nunca he oído un mensaje sobre cómo vencer los pensamientos sexuales lujuriosos. ¿Por qué el diablo ha impedido que los predicadores prediquen sobre estas 2 áreas? La razón número 1 es que los predicadores mismos no han obtenido la victoria. Entonces, ¿cómo pueden hablar de esto? Y en segundo lugar, los predicadores muy a menudo están más interesados en hacer que la gente se vea bien en el exterior en su iglesia y recoger su dinero. Por lo que hay una gran necesidad de estas 2 cosas de las que Jesús habló tanto, que deben ser enfatizadas. Estos son los 2 pecados que Jesús dijo que llevarían a una persona finalmente al infierno, y eso es algo muy serio. Jesús tomó los 10 mandamientos y les mostró lo que había detrás de esos mandamientos. No tienes que venir a Mateo capítulo 5 para entender que desear a una mujer que no es tu esposa es pecado. Jesús dijo que todo el mundo, y no importa quién sea esa persona, puede ser un creyente o incrédulo, que mira a una mujer para desearla, ha cometido adulterio. Lujuria significa un fuerte deseo hacia una mujer. Ya has cometido adulterio con ella en tu corazón. Y dijo, esto es tan grave que si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo. Debes ser radical cuando la lujuria te tiente a través de los ojos. Debes actuar como si fueras un hombre ciego. Esa es la única manera de vencerlo. No debes tomarlo a la ligera y decir, bueno, solo estoy admirando una belleza que Dios ha creado. Hay tantas maneras en las que podemos justificar este pecado como mucha gente hace. Y cuando una persona es descuidada en esta área, durante un periodo de tiempo, verás que incluso cae en el adulterio físico, como muchos pastores han caído en todo el mundo. Como dije, no necesitas tener una Biblia para entender que esto está mal. Déjame darte un ejemplo de un hombre que no tenía una Biblia, y ese es Job.
El libro de Job fue el primer libro de la Biblia que fue escrito porque no hay referencia de Abraham, Isaac o Jacob en ese libro. Todos los otros libros de la Biblia tienen alguna conexión con Abraham, Isaac y Jacob, pero en el libro de Job no hay referencia a Moisés. Él probablemente vivió en el tiempo de Abraham o en algún lugar ciertamente antes de Moisés, y Moisés escribió Génesis, y Job debe haber sido escrito antes de eso, porque aquí hay muchos detalles precisos de la conversación que no pudieron haber sido escritos por otra persona que no sea el propio Job. Y por eso una de las cosas que dice Job, recuerda, este es un hombre que vivió mucho antes que la ley fuera dada y que no entendía los 10 mandamientos y que no tenía Biblia, no tenía comunión, era un hombre piadoso solitario sobre la faz de la tierra. Una cosa que sí tenía era el temor de Dios, reverencia por Dios, y se apartó de todo lo que era malo y trató de vivir rectamente como Dios mismo dio certeza de ello en Job capítulo 1 verso 8. No hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cuál era su actitud hacia las mujeres? En el libro de Job capítulo 31 versículo 1 dice, en el libro de Job, capítulo 31, versículo 1, dice, yo hice un pacto con mis ojos. Versículo 1, ¿cómo podría entonces mirar a una virgen o a una mujer que no es mi esposa? Versículo 4, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si mi corazón, versículo 9, fue seducido por mujer, o he estado al acecho a la puerta de mi prójimo cuando él no está, y su esposa sí está, entonces él dice que Dios castiga a mi esposa porque eso sería un pecado lujurioso. Verso 11. Ahora, ¿quién le enseñó eso? No había Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento en aquellos días, no había Biblia, pero su reverencia a Dios le enseñó que aunque él pecara con sus ojos, versículo 1, sería un pecado contra el Dios Todopoderoso y sería un desastre en su vida. Como dice en Job 31, verso 3. Así que lo que Jesús estaba explicando aquí no era algo nuevo en el sentido de que los hombres temerosos de Dios no lo sabían. Estoy seguro de que Juan el Bautista lo sabía, incluso antes de que Jesús lo dijera. Job lo sabía. Cualquiera que reverencie a Dios, aunque no tenga una Biblia como Job, llegará a la conclusión de que si miro con lujuria sexual a una mujer que no es mi esposa, eso es pecado ante Dios. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que está mal. Es como robar. Dios no te ha dado eso. Incluso si no tienes una Biblia, tu conciencia te dirá que cuando robas algo que no te pertenece, eso es pecado. No necesitas un mandamiento que te lo diga. La reverencia a Dios mismo te lo dirá. Y es exactamente lo mismo aquí. Así que es algo maravilloso recordar y ver lo que Jesús habló aquí. Porque Job lo sabía. 2000 años antes de que Jesús lo dijera. Antes de que hubiera una Biblia disponible para cualquiera en la tierra. Entonces, ¿qué excusas hay para un cristiano hoy en día que tiene una Biblia? Y aquellos de ustedes que hablan inglés. Hay 2030 traducciones de la Biblia hoy y cada una de ellas dice lo mismo. Entonces, ¿cómo es que tantos creyentes hoy en día han tomado este asunto de la lujuria sexual a través de los ojos tan a la ligera? Es porque hay una falta fundamental de reverencia a Dios. Job lo tenía. Los cristianos de hoy tienen conocimiento de la Biblia, pero no tienen ninguna reverencia por Dios. Hay gente que va a escuelas bíblicas y obtienen doctorados en teología estudiando la Biblia, y aún así desean a las mujeres. ¿Qué nos enseña esto? Que todo ese conocimiento de las escrituras y todo lo que obtienen, un título de un seminario bíblico no te hace santo. Hay tanto conocimiento bíblico hoy en día con la abundancia de traducciones, concordancias. Tenemos la Biblia en un celular, tenemos la Biblia en CDs y la gente la escucha cuando conduce en sus coches, etc. Y a pesar de toda esta abundancia de conocimiento, hay muy poca reverencia por Dios. Así que lo que quiero decir aquí, que en el Sermón del Monte, las cosas que Jesús enseñó, hay muchas cosas allí que nosotros podríamos saber aún sin leer el Sermón del Monte. Si tenemos reverencia por Dios, alguna de estas cosas se vuelven muy claras para nosotros, como que la ira es pecado, codiciar a las mujeres es pecado, y muchas otras cosas escritas aquí.
Y por lo tanto, no es por falta de conocimiento que sigues en pecado. Es por la falta de reverencia a Dios. La reverencia a Dios es el principio de la sabiduría. Es el ABC de la vida cristiana. Y si no tenemos esto, cualquiera que sea la cantidad de mensajes que escuches y la cantidad de estudio de la Biblia que hagas, eso no nos hará santos. Oremos. Padre Celestial, mientras nos inclinamos ante ti en reverencia a ti y a tu palabra, ayúdanos a comprender la seriedad de estos pecados, cómo los odias y cómo destruyen nuestra relación contigo. Ayúdanos a aprender en el temor de Dios, a tener reverencia por ti. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.